Muy importante que todas se queden. Esta mañana mientras oraba y pensaba, oraba por la iglesia y por las familias de la iglesia, pensaba en el anuncio que dio nuestro hermano Galo acerca de los hombres que van a tener su reunión, y yo le doy muchas gracias a Dios porque están guerreando los hombres, ¿verdad? Están en guerra. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí saben que estamos bajo ataque, espiritualmente hablando. Mientras oraba, el Espíritu Santo me ponía en el corazón específicamente a orar por cada familia, cada unidad que hay aquí. Y oraba mucho por las mujeres, porque los hombres en los tiempos antiguos, cuando iban a la guerra a pelear, y iban también los jóvenes a pelear en la batalla, las mujeres no nos quedábamos en la casa pintándonos las uñas, mirando televisión, tomando un tiempo de relax. Hay tiempo para todo, pero cuando los hombres estaban guerreando, estaban en el campo de batalla, estaban las mujeres preparadas, preparándose y uniéndose, porque ¿qué puede suceder cuando todos los hombres de casa están guerreando y nosotras estamos, como quien dice, sin protección, físicamente hablando? Entonces es algo que el Espíritu Santo nunca lo había visto de esta manera, pero nosotras tenemos que levantarnos, unirnos y guerrear por nuestros hogares, por nuestras familias, cubrirle las espaldas a nuestros esposos, a nuestros hijos. Eso solamente se puede hacer espiritualmente, hermana. No es con nuestras fuerzas, nos vamos a desgastar, y este cuerpo, como dijo el pastor, cada día se desgasta más. El sábado 29, quiero motivar a todas las que puedan. Vamos a tener un ayuno solo a las mujeres aquí. Entonces, si usted puede, de 6 de la mañana en adelante, si usted tiene que trabajar, entendemos, si puede venir 1 hora, 2 horas, un ratito. Si no puede, está bien, pero las que pueden. Yo creo que es un tiempo preciso. Nuestros hijos están terminando la escuela, van a entrar en un tiempo de vacaciones. Este no es un tiempo, como les dije, para nosotras bajar la guardia. Es un tiempo para que usted como padre, todo lo que ese hijo suyo en 365 días o yo no sé cuántos estuvo en la escuela siendo indoctrinado por otra doctrina que no es lo que nosotros tenemos o creemos, nuestras creencias. Usted tiene que levantarse, orar y darle tiempo a su hijo y mentorarlo y decirle, nosotros creemos tal y tal cosa y por qué. Y no dejar que solamente los electrónicos, las amistades, los maestros moldeen nuestras familias, nuestros hijos. Que dediquemos tiempo, que cada uno en su lugar. Los esposos sigan peleando, sigan guerreando, sigan en lo suyo. Nosotras mujeres, no se ponga la misma armadura de su esposo y vaya a guerrear, que van a dejar la casa desatendida. Cada quien tiene un llamado especial y cada quien tiene un propósito, y el propósito de nosotras es de cuidar nuestros hogares. Entonces vamos a unirnos en ayuno y oración sábado 29 de este mes, por favor, de 6 en adelante. Dios le bendiga. Bueno, y tenemos algo también, algo especial hoy. Tenemos a alguien bien especial que cumple, ya es adulta. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nicole, happy birthday to you. Hay cuántos cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, hermano. Cumpleaños feliz. Amén. Y es bien especial porque estás cumpliendo 18. Entonces ya es legalmente adulta, ¿verdad? Si se quiere rebelar contra la mamá, ya se puede, ¿verdad? No, todavía no. Por el nombre de Jesús, no. Amen. A mí me gusta eso. Guillermo, ¿vos también estás cumpliendo? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños. Cumpleaños
Y si alguien más cumple años, feliz cumpleaños, ¿verdad? Porque ya tanto así, ¿no? ¿Verdad? Hay que predicar. Saluda al que tiene a su lado o al que tiene atrás, dile Dios te bendiga, prepárate, no me interrumpes. Si me tienes que decir un chisme, dímelo ahora. Sí. Si me tienes que decir algo, dímelo ahora. Ya, calle para siempre. Un placer estar aquí con ustedes. Mi esposa lo que les dice es muy cierto. Y de hecho vamos a orar ahorita de una manera así casi como en forma de rogación para que el Señor me ayude ahorita a traerles lo que Dios ha puesto en mi corazón de una manera clara. Le damos también la bienvenida a este hermano invitado. ¿Cuál es su nombre? Estaban a dónde, en República Dominicana, ¿no? Estaban por allá, se escapó, Zafira. Esa es la ventaja de estar casado y sin hijos, ¿verdad? Agarra uno la maleta y no tiene que pensar, ¿right? Pero bueno, le damos gracias a Dios. No me estoy quejando. Gracias una vez más por estar aquí. Y bueno, vamos a entrar a una palabra, vamos a orar. Antes de orar quisiera compartir algo que sucedió esta noche. Y yo vuelvo a repetir, soy muy escéptico en esas cosas de experiencia. Sé que muchas veces puede ser nuestros sentimientos jugando con nuestras mentes, pero les comparto esto, puede ser algo importante, puede ser que no. Pero ayer mientras estaba estudiando y meditando en la palabra que quiero traerles hoy, que va a ser una continuación de lo que estuvimos hablando el domingo pasado acerca de los postreros tiempos, pero hoy vamos a retrasar el reloj y nos vamos a ir hasta el huerto de Edén, vamos a ir a Génesis para tratar de tener un mejor fundamento para después regresar a los postreros tiempos el próximo domingo. Pero mientras estaba preparándome, meditando, viendo las notas, estudiando, no sé cuántos aquí les pasan, cuántos aquí estudian por un examen sobre más, ¿no? Algunos no estudian nada, otros estudian de más. Yo soy de los que estudiaba de más y a veces llega la hora del examen y dicen, wow, ¿por qué gasté tantas horas estudiando? Mejor no hubiera estudiado mucho. Estaba viendo las notas, estaba estudiando más y viendo el Señor, y eso como alrededor de las 4:15, comienzo a escuchar a mi hijo llorar así frenéticamente. ¿Verdad? El hijo seguro se pegó, se cayó de la cama, no sé, lo pellizcaron, algo pasó, ¿verdad? Y cuando llegó mi esposa me dice que en ese mismo momento, mientras ella estaba durmiendo, mientras mi hijo estaba durmiendo, Yuri y el más pequeño Jeremiah estaban durmiendo en la cama de su cuarto. Mi esposa me dice que en ese mismo momento a una abuela le dijo a ella, alguien está atormentando a tu hijo Joshua, lo están atormentando, ¿verdad? Y es cuando él comienza ahí a llorar, pero frenéticamente, ¿verdad? Como que si alguien le hubiera pellizcado o algo, ¿verdad? Y le digo que raro, precisamente en este momento es cuando estoy estudiando acerca de la serpiente, acerca de Satanás. Estaba fijado en ese mismo momento en la persona del diablo y de Satanás, y estaba pensando y meditando, no en él, pero en lo que él hace y en lo que él está haciendo y lo que ha hecho desde el inicio contra la humanidad y lo que ahora está haciendo contra la iglesia. Vuelvo a repetir, puede ser que significa nada, puede ser que significa algo. Lo único que yo les puedo decir a cada uno de los que estamos aquí, especialmente a los padres de familia, tratemos de orar y buscar la dirección en el Señor, porque hay muchas cosas, hay muchas maneras que el enemigo a veces se penetra en nuestros hogares y nosotros no nos damos cuenta. Y aún en nuestras vidas hay muchas veces que el enemigo entra y comienza a minar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Conocimiento del Evangelio, la pasión y el fuego del Espíritu Santo, y comienza a tratar de derribar y derrumbar lo que el Señor ha comenzado y ha construido quizás a través de años. Oremos porque muchos de estos ataques y muchas de las maneras que el enemigo ataca
completamente nosotros estamos desapercibidos porque es un mundo espiritual, ¿verdad? A veces podemos sentirlo, a veces podemos percibirlo, a veces el Señor nos lo revela por diversas maneras, pero la mayoría de veces nosotros ni siquiera sabemos. A veces estamos montados como Balaam, ¿verdad? A veces estamos montados sobre la mula, no se me olvida si es mula, banda, lo que sea. Pero bueno, estamos montados y no vemos el peligro frente a nosotros. Entonces, oremos para que sea el Señor que les guíe a ustedes a cómo saber cuidar y proteger lo que el Señor ha puesto en sus manos. Diferente al mundo, en el mundo hablan mucho de la autonomía personal, y cuando yo estoy en el mundo también yo hablo de eso. Autonomía personal significa que usted es dueño de su cuerpo, usted es dueño de su mente, usted es honesto en su corazón. Si fuéramos incrédulos y no creyéramos en Cristo, esa fuera la filosofía base, pero nosotros ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros somos pertenencia de Dios. En Cristo nosotros le pertenecemos a Dios, por lo menos estamos conscientes, todo le pertenece a Dios, pero nosotros estamos conscientes de que somos propiedad del Señor. Y Dios nos ha puesto como mayordomo, y todas las cosas que vienen a tus manos es para que tú las administres bien. Tus hijos no son tuyos, tus hijos son del Señor. No sé si me va a entender. Tu esposa, tu marido, no es tuya, es del Señor, y el Señor te la dio por un tiempo. Ahora el Señor dice, ¿verdad? El que haya esposa, haya la gracia y la benevolencia de Jehová. Es decir, todas las cosas, aún la vida no es tuya, Dios te la entregó. Y todas estas cosas Dios las pone en nuestras manos para que nosotros, ojalá, podamos administrarlas bien. Entonces, pídale al Señor guianza y sabiduría, y que nos abra los ojos. Quisiera hablarles bajo el tema el engaño serpentino, o el engaño de la serpiente, el engaño serpentino de la serpiente. Ven conmigo al libro de Génesis capítulo 3, vamos a leer versículos del 1 al 10 en sus Biblias, y cuando tengan, pónganse de pie en honor a la palabra una vez más, y después pueden volverse a sentar. Vayan conmigo a Génesis. Yo sé que todos aquí hemos leído este pasaje, algunos lo hemos leído tantas veces porque tenemos la costumbre de comenzar a leer la Biblia al comienzo del año y terminamos con el número, ¿verdad? Es decir, Génesis sí lo logramos a leer todos los años. Vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 3, y vamos a enfocarnos nada más en estos 10, o realmente nos vamos a enfocar en menos, nos vamos a enfocar solamente en 3 versículos, los primeros 3 versículos del libro de Génesis capítulo 3, pero quisiera leer por lo menos toda la historia hasta el versículo 10. Cuando tengan, están de pie. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, capítulo 3 del libro de Génesis: pero la serpiente era astuta. Amén. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oramos. Padre celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana, el privilegio de levantarnos de la cama, el privilegio de poder tener a todos nuestros seres queridos vivos, el privilegio, oh Señor, de poder, oh Señor, ver hacia adelante esta nueva semana con prontitud, con anticipación, con sueños, con metas. Te damos gracias por todo lo que nos estás otorgando esta nueva semana.
Pero queremos, oh Dios, comenzar la semana meditando en tu palabra. Queremos comenzar la semana santificando nuestras vidas, dándote las primicias. Este primer día de esta semana, oh Señor, queremos que tú nos hables. Y te suplico en especial, oh Señor, por mi persona, que tú, oh Señor, me uses. Que tú, oh Señor, pongas tus palabras, tus pensamientos en mi vida. Y que tú dejes que tu palabra sea la que instruye nuestros oídos y nuestras mentes. Y que no sea el criterio de Josué, no sea el criterio de un grupo de hermanos en Spring Valley, sino que sea realmente tus palabras, oh Señor, y las Escrituras, por medio de la guianza del Espíritu Santo que nos habla y nos instruye esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. El engaño serpentino de la serpiente. Fijámonos en el versículo 1, dice en el versículo 1, voy a leer la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice así el versículo 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Están viendo el versículo conmigo, verdad? Vamos a fijarnos en esa frase, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes, los animales del campo, ahí dice. Una vez más, vuelvo a repetir esa frase. La serpiente era más que astuta que todos los animales salvajes. Ahora, algunos dicen que esta era una serpiente común, como la que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Una culebra, puede ser una anaconda, una cobra, o sencillamente una culebra del campo. Pero no creo que es una serpiente común, y le voy a decir por qué. Yo creo que al establecer allí claramente, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes, hace una clara demarcación entre los animales salvajes que Dios había hecho y esta serpiente bien astuta. Además, vamos a entrar al texto y vamos a ver el hebreo, y ahorita les comparto esto. Esta serpiente, si vemos el texto original hebreo, pareciera ser que no es una parte de la creación terrenal, sino que es algo celestial, o por lo menos extramaterial, sobrenatural. No es parte de la creación terrenal de Dios, sino que realmente es de origen espiritual, angelical. Ahora, para aquellos que sabemos de Biblia, sabemos que la serpiente es tipo de Satanás, ¿verdad? Entonces, ahora si usted nunca ha leído la Biblia, usted todavía no sabe, ¿verdad? Pero bueno, aquellos que hemos leído la Biblia y ya tenemos tiempo con el Señor, sabemos que esta serpiente no es más que el diablo, es Satanás. Y de hecho, no creo, cuando pensamos en esta serpiente, ¿cuáles son las imágenes que se le vienen a su mente? Una que se arrastra, ¿verdad? Y saca como cuando vemos una fábula, ¿verdad? Las fábulas bíblicas, ¿verdad? Saca su ¿verdad? Yo no creo que es necesariamente así, sino que es algo mucho más extraordinario, mucho más angelical, divino, mucho más llamativo, increíble. Era más que sencillamente un animal de la creación, era una entidad angelical. Y les debo decirles por qué. Vayan conmigo al libro de Números, capítulo 21. Vayan conmigo al libro de Números, capítulo 21. Y cuando estén en el capítulo 21, brínquese al versículo 6. Y cuando tengan, déjenmelo saber con un amén. No sé si me lo pueden poner arriba. Números 21. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice. Esta es la situación cuando el pueblo de Israel se mira sin agua en el desierto. Acuérdense que ellos duraron ¿cuántos años en el desierto? Dios los libera por medio de la mano de Moisés y los pasa por 40 años en el desierto, que eso para nosotros la iglesia representa el peregrinaje que tenemos en el mundo. Y llegan a un lugar y no hay agua, y miren lo que hace el pueblo. Dice, versículo 4: partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear toda la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por causa del viaje. Perdón, estoy yo leyendo
la Biblia de las Américas, pero usted me puede seguir con la Reina Valera 1960. Vaya conmigo al versículo 5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable, ¿verdad? Hablando del maná. Y eso tiene mucha enseñanza, pero bueno, no tenemos tiempo para entrar ahí. Vaya conmigo al versículo 6. Y les voy a decir por qué esta serpiente que estamos viendo ahorita en el Génesis realmente es un ser angelical, y en este caso es Satanás, no es sencillamente una culebra como la que usted ve en el jardín. Vaya, mire lo que dice el versículo 6. Y el Señor envió ¿qué? Serpientes. ¿Qué tipo de serpientes? Ardientes. Diga conmigo, serpientes ardientes. No cualquier tipo de serpientes, sino ¿qué tipo de serpientes? Ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Deténgase hasta ahí, gracias. En hebreo esa expresión serpientes ardientes se dice de la siguiente manera: Ha-nehashim ha-sefarim. Perdón, Ha-nehashim ha-serafim. Ha-serafim, gracias. Ha-nehashim ha-serafim. A ver, diga conmigo, Ha-nehashim. Como que tiene flema, ¿verdad? Una vez más, Ha-nehashim ha-serafim. Ha-serafim. Ahora pregunta, ¿cuántos aquí han escuchado esa palabra antes, esa segunda palabra? ¿Serafín? ¿Quiénes son los serafines? Ángeles. ¿Y cuál tipo de ángeles? En el rango de ángeles. Vamos a ver. Ahora, esta es la frase que aparece en Números 21:6. ¿Quién manda estas serpientes? Dios las manda. Es decir, no aparecen sencillamente de la tierra, sino que Dios mismo las envía, y son especiales porque son ardientes. En Isaías vemos en el mismo trono de Dios. Vaya conmigo ahora a Isaías capítulo 6, rápido, vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Y cuando esté allí, vaya, leamos versículo 1 y 2. Dice: en el año, este es el profeta Isaías, que murió el rey Usías, vi yo al Señor ¿qué? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llevaban el templo. Es decir, él está viendo una visión de ¿qué? Del trono de Dios, ¿verdad? Él está viendo una visión de ¿qué? Del trono de Dios. No es sencillamente cualquier lugar, estamos hablando del lugar más sublime, sagrado, santo, majestuoso, excelso. ¿Cuánto dicen el Señor? Encima del primer y segundo cielo, encima de toda la creación, habida y por haber, existente, inexistente, material, inmaterial. Este es el trono del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto dicen el Señor? Vamos a ver quiénes estaban allí. Versículo 2. Por encima de él había ¿qué? Serafines. Wow. Es la misma palabra que acabamos de ver en Números 21:6, donde dice que el Señor mandó ¿qué? Serpientes ardientes. Ha-nehashim ha-serafim. Mandó serpientes ardientes. Y estos son los serafines. Los volvemos a ver en el versículo 6. Dice, para que mire qué tipo de especies eran estas. Y voló vamos a ver. Leamos, terminemos el versículo 2. Estos seres celestiales majestuosos que en el rango, en la jerarquía de ángeles, aunque usted no lo crean, en el cielo también hay jerarquías. En el cielo no todos son iguales. En el cielo hay una jerarquía también de ángeles. Algunos ángeles están lejos del trono de Dios y otros ángeles están, bueno, de todo el rango de los ángeles, ¿cuáles son los ángeles más excesos, más de alto rango y honor? Los serafines, aún más que los arcángeles, porque están allí mismo, enfrente, cara a cara con el Señor. Mire qué espantosas especies estamos hablando. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces,
ya nos está dando una imagen de un tipo de dragón. ¿Están viendo la imagen como un tipo de dragón? Porque un dragón tiene ¿cuántas extremidades? 4. Más las 2 alas serían 6, ¿verdad? ¿Cuántos han visto dragones aquí, verdad? Ya me están viendo como que tuviera 50 ojos en el... Acabo de decirles que hay un serafín con 6 alas. Estamos hablando de cosas increíbles, cosas que ojo no ha visto, pero un día veremos, porque estaremos allá con el Señor, cuando dicen el Señor, y veremos la gloria y el esplendor de todas estas criaturas majestuosas. Pero estamos hablando de criaturas increíblemente majestuosas, que ven y ministran en la presencia de Dios, y que tienen figuras como de dragones, porque los dragones son básicamente como serpientes, pero con alas y patas y manos, bueno, 4 patas en este caso. Volvemos a ver qué es lo que ellos hacen. En versículo 6, y voló hacia mí versículo 3, y el uno al otro daba voz diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, Elohim Adonai, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, podemos conectar esto. Vemos aquí en el libro de Génesis esta serpiente, ¿verdad? Y lo conectamos con número 21, versículo 6, donde habla de serpientes ardientes que Dios mismo mandó. Y cuando estudiamos el hebreo vemos esa palabra serafín, y esa serafín nos lleva ahora a Isaías 6, donde vemos que estas criaturas son el más alto rango de ángeles, son los seres angelicales más elevados en gloria y honor, que declaran en la misma presencia de Dios, Santo, 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 3 veces santo es el Señor de los ejércitos. Amén. Entonces, volvemos a Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, vaya conmigo otra vez a Génesis capítulo 3 y volvamos a leer este versículo. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Ahora, ¿cómo se lo imaginan? Ahora, estamos hablando de una criatura increíble, que cuando Eva lo vio, seguro, what is this? La misma gloria de Dios. Esto es bien importante que usted tenga en su mente atrás, por favor. Todo esto estamos en base a la Biblia, ¿verdad? Satanás, siendo astuto, diga conmigo, astuto, toma la forma de estos seres de más alto rango y viene donde Eva, porque si alguien sabe qué es lo que dice Dios, ¿quiénes son? Los que están ahí en el trono, ¿verdad? Porque si Dios imite a una palabra, ¿quiénes son los primeros en escuchar la palabra? Los serafines, ¿verdad? Entonces él toma esta figura como de dragón increíble y viene a este huerto, a donde Eva, ¿verdad? Entonces, bien importante que usted para tratar de decirle a Eva, bueno, Eva, traigo un mensaje directo, calientito, salido del trono de Dios. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, son seres ardientes de figura serpentina, como serpientes. Es algo increíble que todas las, no está en mis notas, pero es algo increíble que todas las culturas tienen en sus leyendas dragones. Inclusive culturas y civilizaciones que no tienen ningún tipo de contacto. Porque normalmente, ¿cómo es que se expande el conocimiento? Digamos, si en China se inventó la pólvora, ¿verdad? Y aparece en Europa, normalmente, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Un intercambio, ¿verdad? Entre medio. Pero es increíble porque todas las culturas, si usted estudia su arqueología, su historia, tienen alguna leyenda con dragones. No todos les llaman dragón, pero tienen alguna figura como en forma de serpiente larga con alas, ¿verdad? Y son ¿qué? Ardientes, porque ¿qué es lo que sale de su boca? ¿Ya?
Es decir, como que hay algo en el subconsciente de toda la humanidad de un dragón. ¿Están viendo? Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del dragón? Aunque usted no lo crea, en la Biblia aparece la palabra dragón. Vaya conmigo al libro Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Vaya conmigo al libro Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Cuando tengan, díganme amén, por favor. ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9? Leo así. Dice, bueno, espero que lo pongan arriba, no sé, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y dice, y fue lanzado fuera, ¿el qué? El gran dragón. Voy a repetir, es como una culebra grande, pero con alas y con patas, ¿verdad? 4. Que en sí es parecido a lo que vimos con los serafines, que tienen 6 extremidades, ¿verdad? 6 alas. Que se llama, ¿qué es? Fue lanzado fuera el gran dragón, que es ¿quién? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Y quién primero fue engañado? Eva, la madre de todos los seres vivientes. Fue arrojado al infierno. Oh, me equivoqué. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra, el dragón y todos sus secuaces. Entonces ya estamos conectando, porque es que todas las culturas, aunque no tuvieron contactos todas en sus leyendas, si indagas vas a encontrar siempre ¿qué? Un dragón. Y son iguales, como una serpiente. ¿Cuántos han visto los dragones chinos? Esos sí son pura serpiente, ¿verdad? ¿Han visto? Especialmente cuando hacen desfiles, ¿verdad? Es bien interesante, ¿verdad? Cómo hacen los desfiles con esas grandes culebras, ¿verdad? Me acuerdo la carita, ya salió el niño de Miguel, Dragon Ball Z, el dragón ese. Dios perdóname, no quiero profanar el altar, pero bueno. Confesiones de un hijo. Todas las culturas, como digo, aunque no tengan contactos, todas las culturas, los nórdicos, los bárbaros, los romanos, los griegos, todos los sumerios, excepto todos, aquí, Mesoamérica, aztecas, todos tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que en el subconsciente, cuando todos éramos sencillamente una familia, tenemos como una memoria ahí en el subconsciente del gran dragón que engañó a nuestros padres, nuestros primeros padres. Entonces, bien importante que nosotros entendamos esto. Puedo repetir, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó forma de estos serafines, que son los seres celestiales más de alto rango en el trono celestial, que están en la misma presencia de Dios. Tomó forma de esto para venir y presentarle a Eva un mensaje. ¿Qué aplicación tiene para el cristiano? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa esto para mí, pastor? ¿Qué significa? Que tengo que preparar mi casa, se vienen dragones, ¿ahora qué? ¿Cómo me preparo? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos ahora a 2 de Corintios, rápido, vaya conmigo. 2 de Corintios, y brinques, y vamos a leer versículos 1 al 4, y después vamos a brincar el 13. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11, del 1 al 4. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Cuántos anhelan a saber más de la palabra de Dios? Gloria a Dios. Bueno, ha venido al lugar correcto. 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 4. Este es Pablo, ya su segunda carta. Ya les he escrito una carta anterior, años antes. Fue una carta muy pesada. La primera carta de 1 de Corintios es una carta básicamente de recriminación. Los exhorta, los regaña. La iglesia en Corintios era una iglesia que nadie quisiera pastorear. Es una iglesia problemática. Acuérdense que esta es la iglesia donde un hijo se estaba acostando con su madrastra. Era la iglesia donde todos se estaban demandando en la corte civil. Era la iglesia cuando tenían la Santa Cena se emborrachaban.
Sí, lea la primera carta de Corintios. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia donde todo el mundo profetizaba, el servicio era un desorden. Tenían lengua, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bien carismáticos los corintianos. Y esta es la segunda carta que les manda y básicamente los recrimina porque parece ser que los cristianos en la iglesia en Corinto están tolerando personas que vengan y no solo engañen a la iglesia, sino que exijan encima de ser engañados, exigen salarios grandes, exigen fuerte remuneración, ¿verdad? Y Pablo por eso le recrimina. Leo versículos 1 al 4. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Les aseguro que es igual, aunque no me lo crean. Síganme ustedes con la Reina Valera para que lo comprueben. Yo lo leo en la Biblia de las Américas. Dice así: ojalá me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. ¿Cuál era el afán y el deseo del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto? Santificarla, consagrarla, tenerla preparada para que cuando el marido venga esté limpia. ¿Cuándo dice amén al Señor? Perfecto, perfecto. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, o en el suyo dice vuestros sentidos, dice de la sencillez vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente, diga conmigo, un espíritu diferente. Es decir, no todos los espíritus son iguales. Ok, que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto, otros, mira, hasta evangelios distintos, que no habéis aceptado bien. ¿Qué hacen los corintianos? Lo toleraban. Lo toleraban. Brínquese ahora el versículo 13, rápido, brínquese ahora al versículo 13, ahí mismo en ese capítulo, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como ¿qué? Y en la jerarquía celestial, ¿quiénes están más cerca al trono de Dios y el Cordero? Después de ellos están los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan? Pero después de los 4 seres vivientes están los 24 tronos. Y en esos 24 tronos están los 12 patriarcas del antiguo pacto que hizo Dios con la casa de Israel, y el nuevo pacto que hizo el Señor con la iglesia y puso a 12 apóstoles, ¿verdad? Dice, se visten como falsos apóstoles, dice, versículo 14 ahora, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza. Es decir, ¿qué hizo Satanás en el huerto de Edén? Se disfrazó de dragón. ¿Vio? Entonces estamos confirmando que Satanás ciertamente se disfrazó como este ángel o como este ser angelical increíble. Entonces dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, versículo 15, así que no os extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es la aplicación? Entonces, en este primero versículo que acabamos de ver en Génesis capítulo 1, donde dice, y la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes. ¿Qué podemos extraer de esto? Sencillo, que así como Satanás se disfrazó como un ser angelical, como esta serpiente ardiente, para tratar de engañar a Eva, así también Satanás quiere también engañar a la nueva Eva. ¿Y cuál es la nueva Eva? La iglesia, porque en Cristo nosotros somos la nueva Eva. Pero diferente a la Eva carnal, ahora somos una Eva para gloria.
¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces Satanás, si eso hizo con la primera Eva, que es la Eva de la carne, ciertamente la va a hacer o lo ha intentado y lo está intentando de hacer también con la nueva esposa del Señor, que es la iglesia. Y Satanás nunca se presentará a Eva, es decir, la iglesia, como una fuerza malévola. No se va a presentar con cuernos, no se va a presentar como de rojo y negro, ¿verdad? Esos son los ateos. Pero Satanás no, porque Satanás es astuto. Entonces él se presentará como un ministro de justicia, como un mover, un movimiento, un avivamiento, llámalo como quiera, para bien, para algo bueno, que a simples apariencias parece ampliar la justicia en la iglesia y en la tierra. ¿Están viendo esto? Entonces significa que la iglesia tiene que estar ¿cómo? Preparada, estudiada, informada, madura, con los sentidos bien capacitados, desarrollados, para que no nos pase lo que le pasó a la primera Eva, que fue engañada por Satanás, el gran dragón, sino que esta novia, que va a ser la esposa, sea victoriosa donde la primera no pudo vencer. Amén. Y pueda resistir a Satanás donde la primera no pudo resistir. Ahora, con esa apariencia de gloria y con esa majestad, como si fuera un serafín, ¿qué es lo que le dice a la mujer? Volvamos a Génesis 1, a ver, volvamos a Génesis 1, Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿qué le dice? ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de esta serpiente? Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Amén. Es decir, no le dice, primero no le dice, hey, tú puedes comer del árbol, sino que comienza con ¿qué? Con una interrogación, preguntándole a Eva, como tratando de comprobar, poner a prueba lo que ella sabía, con que Dios os ha dicho que no coman del árbol del huerto. Debe compartirles algunas palabras de Matthew Henry. Matthew Henry es un tremendo teólogo del siglo XVII. ¿Cuántos aquí tienen el comentario de Matthew Henry? Es bien famoso. Digamos, si usted un día quiere comenzar a predicar, es uno de los primeros recursos normalmente que uno compra, ¿verdad? Hasta el gran Charles Spurgeon usaba el comentario de Matthew Henry. Entonces es bien importante. A ver, miren lo que dice Matthew Henry en cuanto a este versículo que estamos viendo, analizando, capítulo 3, versículo 1. A ver, pellizca al que está a tu lado, porque algunos los veo como deben. Pellizca, dile, no te duermas porque la serpiente después te come, te pica. Ya parecemos como los mamás, ¿verdad? El cucuy va a salir. El dragón va a salir. Mire lo que dice el eminente comentarista Matthew Henry sobre este versículo. Dice, la persona tentada era la mujer, ahora sola y alejada de su marido, pero muy cerca del árbol prohibido. Era la sutileza del diablo. Algunos piensan que Eva recibió el mandamiento no inmediatamente de Dios, sino de segunda mano por parte de Adán, su esposo, y por lo tanto podía ser más fácilmente persuadida por el Satanás. Era su política, hablando de Satanás, entrar en un discurso con ella cuando estaba sola. No vino cuando Adán estaba allí, vino cuando ella estaba sola. Si se hubiera mantenido cerca del lado del que ella fue extraída, ¿de dónde fue extraída ella? De Adán. Quizás no habría estado tan expuesta. Hay muchas tentaciones a las cuales la soledad le da una gran ventaja, pero la comunión de los santos contribuye mucho a su fortaleza y seguridad.
se aprovechó, Satanás, de encontrarla cerca del árbol prohibido y probablemente contemplando el fruto solo para satisfacer su curiosidad. Y como dice el dicho en inglés, ¿qué es lo que mató al gato? En este caso, ¿qué mató al hombre? Satanás tentó a Eva para que por ella pudiera tentar después a Adán. Así, de igual manera, Satanás tentó a Job por medio de su esposa. Acuérdense cuando la esposa vino con Job y le dijo: maldice a Dios, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios que Job se mantuvo íntegro, pero eso pudo haber sido una fuerte prueba para muchos de ustedes. Sí, sabe, mi amor, tienes mucha razón. Y es raro, no lo comenta, pero se me viene a mí en mi mente como un bombillo, que Job es uno de esos libros bien raros, porque cuando comienza el capítulo 1 dice que y todos los hijos del Señor se presentaron en el cielo. ¿Y quién estaba ahí? Ese dragón. Satanás se tentó a Eva para que ella pudiera tentar a Adán, ya dije eso. Así tentó a Job por medio también de su esposa, y a Cristo por medio de Pedro. ¿Y qué dijo Cristo de Pedro? Sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Es decir, Pedro en ese entonces estaba representando ¿a quién? La iglesia, que es la novia, es la esposa. Y fue Pedro quien le dijo a Cristo que nada de lo que has dicho te contesta. ¿Y cómo le contestó el esposo a la esposa? ¿Están viendo las conexiones? Estamos hablando de cosas profundas hoy, hermanos. Esto es carne, pero carne. Algunos de ustedes no sé si lo pueden digerir. Hoy van a tener diarrea algunos de ustedes, espiritualmente hablando. No sé cómo significa, yo no sé qué significa eso, pero bueno, van a estar constipados más bien, yo creo. Algunos van a estar pensando, ¿qué aprendí hoy? Hoy hablemos de dragones. Hasta el momento estamos en la Biblia. Entonces, vemos que este es un patrón que Satanás usa. Es la política de Satanás enviar tentaciones por manos insospechadas y cercanas al hombre, porque son estas manos las que más influyen sobre el hombre. Importante. Y nótese que es bien importante más adelante, quizás no lo veamos hoy, que no es hasta que Adán coma que los ojos de ambos son abiertos. Es decir, cuando Eva come, todavía hay inocencia. Entonces, bien importante, el fin de Satanás es que ¿qué? El hombre caiga. Pero usa esta estrategia. Entonces es bien importante esto que ustedes tengan en mente, porque ahorita vamos a seguir. Entonces vemos esto, tenemos que fijarnos detenidamente en ciertos puntos que creo que son muy pertinentes a nuestro tiempo. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decirnos a la iglesia? Porque vuelvo a repetir, la iglesia es la esposa del nuevo Adán, que es Cristo. Entonces es bien importante que nosotros entendamos todas estas relaciones, porque todo el Antiguo Testamento es importante porque son todas sombras de Cristo. Entonces es bien importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos está tratando de decir. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 14, cuando lo tengan digan amén. ¿Qué horas son? Ok, todavía tenemos tiempo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Hoy no estamos metiendo agua si hay tiburones, pero el tiburón más grande la tengo yo. Hoy estoy como Jesús hablando en parábolas. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Estamos viendo que Satanás entonces tienta ¿a quién?
a Eva, ¿verdad? No va tras Adán, sino que va contra Eva. Es bien importante. Y se presenta como un ser angelical, increíble, divino. Y le plantea esa pregunta: con que Dios os ha dicho que no podéis extender tu mano hacia esta fruta prohibida. Vamos a ver un incidente que estaba pasando en la iglesia de Corintios, y ojalá podamos ver las relaciones aquí. A veces son un poquito difíciles porque hay que pensar profundamente, detenidamente sobre lo que estamos hablando, pero ojalá puedan vean las conexiones. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. Váyase al versículo 32. Ahora, de antemano, ninguna mujer se me enoja aquí. Yo solo quiero que veamos unas conexiones. Les prometo que no es lo que ustedes piensan. Vaya conmigo al versículo 32. ¿Lo tienen? Pablo acuérdense que acabamos de leer su segunda carta. En su segunda carta, ¿qué le dice a los corintios? Que a Satanás tiene la tendencia de aparentar ser un ángel de luz, y también sus ministros. Y así como engañó a Eva, quiere también engañar ahora a la iglesia. Dice Pablo, escribe aquí en su primera carta. Estaba hablando con los jóvenes. Esta iglesia es bien importante y bien apreciada para Pablo, porque esta es una de esas iglesias donde él duró mucho tiempo. En la ciudad de Corinto él se quedó 18 meses. Normalmente no se quedaba más de 5 o 6 meses en una ciudad. Venía, predicaba, se convertían 2, 3 familias, y establecía la iglesia y después se iba. A él le gustaba lo que eran las visiones. Eso era lo de Pablo. Pero Pablo se queda 18 meses en la ciudad de Corinto porque ve ahí una tremenda necesidad, y además es una ciudad muy cosmopolita. Es como las ciudades de New York, etcétera. Son ciudades muy grandes, le estaba diciendo a los jóvenes el viernes pasado. Entonces se queda ahí y establece lo que llega a ser la iglesia más grande de todas las que él establece. Hay un gran problema en la iglesia, especialmente en la liturgia de la iglesia. Para aquellos que no saben qué significa liturgia, estamos hablando del orden del servicio. Hay un gran problema en el orden del servicio, y el problema es que en la iglesia de Corinto los servicios eran demasiado demasiado desordenados, ¿verdad? No quería decir esa palabra, quería decir algo más avivados. Vaya conmigo, mire, dice así: los espíritus de los profetas están sujetos. Ok, detengamos ahí. Diga conmigo profecía. Diga conmigo profecía. ¿Qué es profecía? Según la Biblia, no según lo que nos dicen hoy por medio de las ondas radiales. Declara qué tipo de palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra de Dios, sí. Entonces, profecía es declarar la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo les dice que en este mismo libro de Corintios dice que es preferible el don de profecía que el don de lenguas. Porque el don de lenguas es una forma angelical de hablar que ministra nada más el corazón de uno, el espíritu, ni siquiera la mente de uno está edificándose. Pero cuando uno profetiza, uno está declarando ¿qué? La palabra de Dios. Entonces le voy a dar realmente el exégesis, es decir, la correcta interpretación bíblica. Cuando tú predicas, digamos, ahorita yo estoy profetizando. Yo ahorita estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy declarando ¿qué? Ahora, el problema es que nosotros estamos como los corintianos. Pensamos que profecía es hablar, sí, predecir el futuro, revelar algo escondido. Y puede ser que Dios le revele a alguien eso, ¿sí o no? Claro que puede ser, pero pensamos que solo eso es profecía, y que cuando alguien predica no. Pero no, al contrario, más bien cuando Pablo dice, yo deseara que todos profeticen, lo que él está diciendo, yo deseara que todos ustedes expongan la palabra de Dios. Es decir, todos aquí debemos ser profetas, en el sentido de que todos deberíamos dominar la palabra de Dios y hablarla coherentemente, lógicamente, razonablemente. Ese es el don de profecías. Entonces, cuando Pablo dice, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, lo que está diciendo es que nada que diga un profeta posterior puede contradecir lo que ya Dios ha dicho por profetas anteriores. Ese es ¿están entendiendo ese principio? Es decir, los espíritus de los profetas estén sujetos. Si ya Dios dijo, no matarás,
No puede haber, ¿verdad? Un tipo aquí, el Señor me dijo que hay que agarrar metralletas y matarlos. O vamos a comenzar a matar. No, es decir, no se puede contradecir Dios, ¿verdad? Porque en fin, ¿quién es el que produce la palabra profética? El Espíritu de Dios. Ni siquiera ese es el hombre. Y tenemos la palabra profética más segura que cualquiera, que es ¿qué? Génesis, Apocalipsis, 66 libros. ¿Cuánto dicen el Señor? Es decir, ya la revelación de Dios está. ¿Cuánto dicen amén? Dígale que está a tu lado, ni le quites. Enséñale a la Biblia, enséñale, ni le quites, ni le pongas. Porque ¿qué es lo que dice el libro Apocalipsis? Quien hace eso, ¿qué? Maldición caerá. Amén. No necesitamos un nuevo libro moderno. ¿Verdad que no? No necesitamos una nueva epístola para actualizar. ¿Lo necesitamos? No, porque es la palabra de quién. Y es para todos los tiempos. Esta palabra fue escrita desde tiempos de Moisés. Es decir, estamos hablando de que esta palabra sigue siendo relevante después de más de 4,000 años. Y si Cristo se tarde otros 4,000 años, seguirá siendo relevante a esa generación. ¿Cuánto dígame al Señor? Sin necesidad de modificación. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Bien? Es importante que usted entienda, es decir, diga conmigo, Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto dicen al Señor? Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. El Espíritu de Dios, diferente al espíritu del dragón, es que Dios es un Dios de, pero el espíritu del dragón es un de desorden. De desorden. ¿Estamos entendiendo? Estamos madurando. Yo creo que algunos los veo que tal. Me gusta. Gloria a Dios. Ok, sigamos. Ya entienden eso, ¿verdad? Ya entienden qué significa eso. Los espíritus de los profetas estén sujetos a los pueblos. Porque Dios no es Dios de. Versículo siguiente, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de qué. Es decir, Dios no nos va a dar mensajes mezclados. Si hay confusión, vino del hombre o vino del dragón, pero no vino de Dios. Porque Dios es claro. Ahora, hay a veces que Dios calla, ¿verdad? Pero Dios es claro cuando habla. Bien importante. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de ¿qué? ¿Cuántos son santos? Es decir, que este es un principio que no solo aplica a la iglesia sino que aplica ¿a dónde? Yo ya veo a algunos preocupados a dónde vamos a entrar. Francisco, entro, me quedo ahí. Yo no quiero entrar, Francisco, me da miedo. Me da miedo, Francisco, me quedo sin iglesia. ¿No? Alfonso, ¿qué? Pregúntale a la esposa mejor. Entonces, Dios es un Dios de orden. En el huerto del Edén Dios estableció un orden. ¿Y qué es lo que viene a hacer Satanás? A desordenar el orden, a invertir el orden que Dios ha establecido, y lo va a hacer de una manera sutil, aparentando que es voz de Dios. ¡Hey! Ok, ay. Mire, vamos a entrar y nadie se ofenda conmigo. Hablen con mi esposa si alguien se ofenda. Podemos. Gloria a Dios. Sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, seguimos. ¿Qué sigue después de la coma? A ver. Imer, despiértate. Ebra, después de la coma, ¿qué sigue? No quieren, ¿no? Vuestras mujeres callen en la. Las mujeres. Abrí la caja de Pandora
Y después de que sale Pandora ya no se puede meter, ¿verdad? Las mujeres guarden, dice, como en todas las iglesias de los... Es parte de esta oración, no es parte del versículo anterior. Es coma, es decir, es parte de lo que viene después. Como en todas las iglesias de los santos, es decir, como es el orden, como es el patrón, como es el estándar, vuestras mujeres, le dice a los corintianos, callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén, ¿qué hubo? Sujetas, como también lo dice la ley. Ay, ay, ay. Sigamos, versículo 35. Ay, 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 la serpiente está picando. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Preguntó Eva? Cuando Satanás vino y le dijo, con que no podéis comer. Eva, ¿qué hizo? Espérate, señor dragón. Voy a hablar con mi marido. No, ¿qué es lo que hizo Evita? Sí, siguió el rollo. Ok, pregúntenle a su marido por qué es indecoroso que una mujer hable en la... Ahorita les voy a explicar esto, mujeres, no se me ofendan, por favor. Ahorita les contextualizo esto. Sigamos hablando. A ver, vamos, versículo 36, porque necesito terminar. A ver, 36, vamos a ver, sí. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo, detengo ahí, o solo a vosotros allá? Lo que está pasando es que en Corintio, en la iglesia de Corintio, no están siguiendo el patrón que Pablo les está dando, sino que en sus congregaciones, y vamos a ver por qué, se están haciendo las cosas a la inversa. Y los corintios piensan, no, Dios también nos ha hablado a nosotros y nos da una revelación a nosotros. Y Pablo le está diciendo, ¿será que solo a ustedes Dios le ha hablado? No, Dios me ha revelado a mí el evangelio. Yo fui el que establecí la iglesia. Si alguien tiene autoridad de establecer las reglas, soy yo. Sigue hablando. Si alguno se cree profeta, vuelvo a repetir, ¿qué es un profeta? Que entiende la palabra de Dios, que la puede exponer, que la puede predicar. Si alguno se cree profeta o espiritual, porque ya para que mire que esos problemas que pensamos que es del siglo XXI, ya esos problemas estaban allí. Yo no soy religioso, yo soy espiritual. Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ay, ahí está difícil, porque ahora sí, ¿cómo lo contextualizamos? Cuando dicen que son mandamientos del Señor. Es decir, son eternos. Como que así. Pero si alguno, versículo 3, mas el que ignora, ignore. Otra versión lo dice así: mas si alguno no reconoce esto, el tal no es reconocido. En otras palabras, el que ignora este patrón, este orden, la iglesia debe ignorarlo. Por tanto, hermanos míos, anhelad profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Ok, esto es bien importante. Volvamos al huerto del Edén. Dios en el huerto del Edén establece un ¿qué? Un orden. Y el trabajo de Satanás es hacer ¿qué? Invertir el orden. Entonces va ¿hacia dónde? Hacia Eva. ¿Por qué Pablo aquí acabamos de leer en Corintios? ¿Por qué es que Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, porque no es Pablo el que está hablando? Al menos que usted sea de esos modernos, ¿verdad? Que piensa que solo las partes buenas de las Escrituras están inspiradas y las otras no. Pero ¿cuántos creen que toda la palabra de Dios está inspirada? ¿Cuántos creen, como dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada. Es 2 Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Útil para redargullir, para enseñar, instruir, preparar al varón, ¿verdad? Porque Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo da tan tajante mandamiento contra las mujeres en Corinto, y parece ser como las mujeres en toda la iglesia de los santos. Bueno, entendamos y tratemos de relacionar esto con lo que vimos en el huerto de Edén. ¿Corinto era una ciudad judía? No, era una ciudad pagana, gentil. Eran de los gentiles.
Es decir, ¿la cultura era judía o era gentil? Era pagana, era pagana. Sus estándares no eran hebreos, ¿verdad? Ahora, esto es importante que usted entienda, porque si usted va a una sinagoga aún hoy en el 2019, ¿usted quién va a ver ahí arriba? Un hombre. Pero si usted estuviera en la iglesia en la ciudad de Corinto en el año 55, cuando alrededor del año que escribe Pablo esta carta, usted quiere llegar ahí porque, como les dije a los jóvenes el viernes, allí había el templo a la diosa. No, ese es Éfeso. Pero están aprendiendo, qué bueno. Éfeso es donde estaba el templo de la diosa Diana. Pero en Corinto estaba el templo a la diosa Afrodita. ¿Quién es Afrodita? Las mujeres tienen que saber. El amor. El amor es la diosa del amor y de la fertilidad y también de la casa. Bueno, Diana es de la casa. Corinto era una ciudad pagana que era célebre, muy reconocida a nivel del mundo. Gente venía desde Asia para entrar al templo de la diosa Afrodita. ¿Por qué? Porque en el templo de la diosa Afrodita, ¿qué es lo que había? Habían 1000 prostitutas. 1000, se creen que era, según los estudios arqueológicos, habían 1000, todavía hay figuras de ellas. Heteras se le llamaban. Y no solo eran cualquier tipo de prostituta, eran mujeres que desde la niñez las habían seleccionado, porque ellas no solo eran prostitutas, ellas eran las sacerdotisas. Ellas eran las sacerdotisas. Es decir, que dentro del culto y de la religión pagana de los corintianos, ¿quiénes eran los que lideraban el servicio? Las mujeres, no los hombres. ¿Verdad? Y parte de los cultos a esta diosa, como también a otro dios, Dioniso, por ejemplo. Dioniso es el dios del vino. Imagínense qué tipo de rituales pide el dios del vino. Y estas mujeres se acostaban con todo tipo, tanto hombres como mujeres. Eso era una ciudad. Esta es la ciudad donde se decía todo mes. Es una ciudad tipo Las Vegas, tipo Nueva York. Todo mes lícito, decía la ciudad. Esa era la. Entonces, dentro del templo eran las mujeres las sacerdotisas, eran las mujeres las que dominaban el culto, eran las mujeres las que dominaban los oráculos. Ellas eran los oráculos son las profecías de los paganos, ¿verdad? Y los ritos conllevaban todo tipo de liturgias eróticas, sensuales y orgías sexuales. Ahora, cuando Pablo llega a esta ciudad, muchas de estas mujeres se convierten a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Y normalmente, como hasta el día de hoy, este patrón nunca se quiebra. Normalmente son las mujeres primero que se convierten y después el hombre. Es decir, así como la mujer es más sensible a las cosas espirituales. Ahora, ese es un fuerte, pero como vimos en el huerto del Edén, ese también puede ser un débil. Pero las mujeres de Corinto se estaban convirtiendo, y gloria a Dios por eso. El problema es que ellas venían y ahora eran miembros de la iglesia de Cristo. Y aunque dejaban a la diosa y a las estatuas y todo eso, ¿qué es lo que hacían? Traían sus costumbres al templo. Traían su cultura pagana y básicamente la querían rebautizar, santificar, ¿verdad? Y cristianizarla. Que eso se llama sincretismo. La iglesia católica lo hace mucho. Y básicamente decir, ahora lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer ahora para Cristo. Y entonces por eso es que cuando usted lee los capítulos anteriores, capítulos desde el 10 hasta el 14, leímos ahorita, ¿verdad? El 14, pero cuando usted lee los capítulos anteriores, usted va a ver que Pablo censura fuertemente a las mujeres. ¿Por qué? Porque en los servicios de los corintianos las mujeres se estaban levantando y ¿qué es lo que hacían? Hablaban en lenguas, profetizaban, hablaban, era mucho. Ahora, ellas lo hacían ¿en qué? En ignorancia. Porque ellas, eso es lo que ellas sabían hacer. Y ellos dijo, bueno, lo vamos a hacer ahora para el Señor. Y por eso es que Pablo les escribe esta carta. Dentro de esta carta le dice, en la iglesia de los santos, es decir, en la iglesia del Señor,
Eso no es así. Pablo lo que está aquí estableciendo entre los gentiles, recuérdense, no son judíos. Pablo no le tiene que decir esto a judíos. No. Le está diciendo a los gentiles, ¿verdad?, que sus prácticas no están alineadas con el estándar revelado por Dios a los judíos. Es decir, que para adorar al Dios real, digo conmigo, para adorar al Dios real. Voy a terminar ya aquí, hermano, ni siquiera estoy en el primer punto. Wow, pero bueno, significa que hay bastante bistec el próximo domingo. Ya termino. Me hubiera gustado terminar más adelante porque estamos terminando con una mala nota y me van a ver raro las mujeres después de la iglesia, ¿verdad? Es la Biblia, ¿verdad? Estamos en Facebook, ay. Vamos, por lo menos terminemos esta sección. Ok, lo que Pablo está diciéndole a los corintios, tanto a las mujeres como a los hombres, es de que si ustedes quieren adorar a Dios, ustedes no pueden venir sencillamente y hacerlo a su manera, sino que Dios ya da una revelación, no solo de Él mismo, sino también de cómo los adoradores se acercan a Él. Es decir, Dios es tan minucioso que hasta, ¿se acuerdan que hasta la vestimenta les dijo a los levitas qué tipo de colores, dónde, quiénes, cuántos me están entendiendo? Es decir, que Dios da una revelación no solo de Él mismo, sino que también le dice, si te quieres acercar a mí, tienes que hacerlo de esta manera. ¿Se acuerdan de Ovnis, los hijos de Aarón? Hace poco les mencioné a los muchachos del grupo Alabanza para que aprendieran. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón, Ovnis y Finés? Ovnis, Finés, ¿se acuerdan que ellos eran sacerdotes? Estamos hablando de que son los primos de Moisés, estamos hablando que son la gente más importante en todo Israel. ¿Y qué es lo que hacen? Un día vienen al tabernáculo y traen fuego, ¿qué? Extraño. Es decir, que hasta el fuego tenía que ser de cierto modo y de cierta leña, de cierto lugar. Y estos dos hijos de Aarón trajeron fuego extraño. ¿Qué pasó de la presencia de Dios? Los consumió y los chicharrón. Los asó. Estamos hablando que estos son los hijos de Aarón. Es decir, que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios de orden. Lo vemos aún en el cielo, hay un orden. No cualquier ángel puede pasar. Ese es un Dios de orden, no de confusión. Y Él se revela y Él revela cómo sus adoradores han de adorarle. Y esto es bien importante, por eso es que los judíos hasta el día de hoy son minuciosos también, porque ellos entienden este principio. Los gentiles no, los gentiles nos guiamos ¿por qué? Por emoción, por sentimiento. Es que yo siento. Es que yo siento. ¡Qué bueno! También Eva sintió. Es que yo siento, sí. Todos sentimos. El problema es que los sentimientos engañosos del ¿qué? Hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero su fin son muerte y destrucción. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, y no solo a los corintios, sino a todos los gentiles. Si ustedes se quieren acercar a Dios, tienen que hacerlo según el orden que Él ha establecido. Y eso es lo que vemos en el huerto del Edén. Porque algunos ateos me preguntan, ¿por qué es que Dios es tan sádico? ¿Por qué es que pone ahí la tentación? ¿Por qué no puso ese árbol afuera, bien lejos, allá en la península arábiga? Allá en Australia. Sencillo. Porque el Señor quiere poner el orden. Él quiere poner ahí la vida y la muerte. Y quiere que aquellos que se acercan a Él lo hagan voluntariamente de acuerdo a como Él ha estipulado que se tienen que acercar. Es importante que este principio es importante que la iglesia moderna lo entienda. Porque hoy en día estamos como Evita, ¿verdad? Hoy estamos como Evita en muchas iglesias. La iglesia cristiana hoy está enferma. Porque está viendo al dragón y dice, ángel de Jehová he visto. Habla que tu siervo escuche. Cuando deberíamos estar, ¿qué?
Apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Está estableciendo el orden. Esto es lo que entonces ya termino. Mira cómo Pablo se los pone en el versículo 37. Si alguno piensa que es profeta espiritual, reconoce lo que escribo, es mandamiento del Señor. Pero si alguno no lo reconoce, no es reconocido. En otras palabras, ya hay un orden establecido por Dios, y aquel que no lo sigue, por más bueno, carismático que sea, su alternativa no es reconocido por Dios. Entonces, bien importante. Y aquí volvemos al texto principal. El dragón le dice a Eva, no solo de un solo comes. Eso quizás la asustaría y la pondría a la defensiva inmediatamente, sino que entabla una conversación amistosa con una pregunta que fomenta la curiosidad que ya había en ella, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. En términos legales, este tipo de preguntas se le conoce leading the witness. Es una pregunta que jala al testigo hacia donde tú quieres que vaya. Es como cuando terminamos el servicio y si yo quiero ir al mall, yo siempre digo a los hijos, ¿qué? ¿Quieren ir al mall? Ahora yo sé que ellos quieren ir al mall, pero yo no quiero ser el que toma la decisión. Entonces les digo a ellos, ¿ya quieren ir al mall? Y ellos dicen, sí, gloria a Dios, no tuve que decirlo yo. ¿Están entendiendo? Eso es lo que Satanás está haciendo con Evita. Con que Dios nos ha dicho que no quiere comer, bueno, sí, lo verdad. Tengo que terminar. Termino con esta oración de John Gill. Muy peligrosa es la tentación. Escúchenme, con esto termino. John Gill es el comentarista más importante quizás para muchos de los mejores predicadores post de la Reforma. Él dice esto, dice, muy peligrosa, escúchenme, es la tentación cuando se nos sugiere que Dios no debe de ser obedecido excepto en la medida en que la razón humana de su mandamiento sea evidente. La verdadera regla de la obediencia es que al estar contentos con un simple comando, debemos persuadirnos de que todo lo que Él ordene es justo y correcto. Pero quien quiera ser más sabio, más allá de toda medida, lo hará Satanás, ya que ha desechado todas reverencias a Dios, precipitándose inmediatamente en una abierta rebelión. ¿Okay? ¿Qué es lo que está diciendo ahí John Gill? Lo que está diciendo ahí es que Satanás le está diciendo a Eva, tú tienes que razonar tu obediencia a Dios. Tú tienes que tratar de explicar el mandamiento. ¿Por qué es que Dios te está diciendo que no comas esto? ¿Verdad? Está hablando a su intelecto. Pero lo que Dios está buscando es que obediencia, que si el Señor dice no comas de ese árbol, ¿qué vamos a hacer? No comer. Y aunque mi lógica me diga que el árbol está rico, porque eso es lo que hace Satanás, es decir, quiere que nosotros le demos lógica a los mandamientos de Dios. El problema de eso es de que entonces caemos en nosotros mismos y pensamos que nosotros podemos ser mejores dioses que Dios. Es si nosotros nos volvemos supuestamente más sabios que el Creador, porque sus mandamientos son arcaicos, pero ahora yo puedo decidir mejor entre el bien y el mal. Y eso nos lleva a la idolatría, y eso nos lleva a la tentación. Y esa es la enseñanza, iglesia. Esta es la enseñanza, que los mandamientos de Dios no se cuestionan, se obedecen. El orden de Dios no se pone en juicio. A Dios no se le pone en juicio. Al que se le pone en juicio es al hombre y su astucia, al enemigo, el dragón y su astucia, y se le reprende y se le resiste con la palabra de Dios. Cuando viene Satanás como un ángel de luz y hasta te cita el Salmo 99, que a sus ángeles mandará, tú cítale la ley de Dios, Deuteronomio 6, ¿verdad? Cuando dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces a veces tú mismo te tienes que decir a tu propio ego y a tu propia lógica, decirle, alma mía, obedece, no cuestiones, sino sé fiel a sus mandamientos. Y solo cuando tengamos esa valentía, ese coraje, esa lealtad para con el Señor, entonces podremos resistir
al gran dragón. Pongamos de pie y vamos a hacer una oración. Yo sé que ya me pasé de más. Ay, salimos, pero salimos. ¿Salimos o no salimos? Alguno dijo, no, se quedó pendiente, pastor. Yo todavía no resolucioné eso. Próximo domingo seguimos. Y el próximo domingo se va a poner más feo todavía. Porque vamos a ver que Pablo no solo lo dijo en Corintios. Y vamos a ver por qué es que él dice esto y cómo se relaciona eso a lo que estamos viviendo en cierta medida hoy en el nuevo milenio. Oramos. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por esta hermosa tarde. Ya vamos a ir, vamos a comer con la familia, vamos a sentarnos con los hijos, vamos a tener un buen tiempo. Qué lindo está el día, el calor está allí. Padre, gracias que pudimos llegar hoy, esta mañana, y saturar nuestros espíritus. Te pedimos que por favor esta palabra que nos has dado, que la podamos meditar durante el curso de la semana. Si hay cosas en las cuales estamos, yo mismo, Señor, confieso, si hay áreas donde no hay todavía claridad, que tu Espíritu Santo traiga claridad, porque tu Espíritu no es un espíritu de confusión, sino de paz y de orden. Igual te pido por la iglesia que me has dado el gran honor y privilegio de pastorear, que esta sea una iglesia, oh Señor, no necesariamente conocida por su gran parqueo, por su gran templo, por su gran estructura, sino que sea una iglesia, oh Dios, por su pasión y por devoción a las Escrituras. Y que a pesar de nuestra imperfección, porque hay muchas áreas donde todavía estamos bien arrugaditos, oh Señor, pero que a pesar, oh Señor, de esas imperfecciones, que tú, oh Señor, a medida que pasa el tiempo, nos perfecciones como iglesia, porque además de nuestro deseo que es honrarte, también deseamos poder dejar, oh Señor, un fundamento fuerte para la generación que viene después de nosotros. Y sabemos, oh Señor, que si falseamos el Evangelio para tratar de ser relevantes con la cultura, al final pierden ellos y perdemos nosotros. No queremos heredarles un falso Evangelio. No queremos heredarles un Evangelio que suene lindo, pero no impacta al pecador, no modifica la mente, no renueva el corazón, no cambia y trastorna nuestras vidas. Oh Señor, el peso de tu Evangelio tiene que quebrarnos. El peso de tu gloria, oh Dios, tiene que despedazarnos y hacernos nuevos. No podemos haber experimentado tu gloria y quedar igual, oh Señor. El fuego nos consume por completo y salimos del horno, oh Señor, una nueva criatura. Por lo tanto, Padre Celestial, que tu Evangelio se haga aún más palpable y aún más real en cada uno de los que estamos aquí, desde el mayor al menor, oh Señor, para que a medida que nosotros crezcamos en el Evangelio podamos ser, oh Dios, más aptos embajadores de tu gracia a esta generación que tanto necesita escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz tarde. Salúdense unos a los otros. Gracias por tolerarme. Pero bueno, tienen el resto del día libre. Dios los bendiga. Pasen feliz tarde.